Hare Krishna, buenos días. Está comenzando la clase, va a ser con traducción al ruso y el tema es el equilibrio. Bueno, obviamente aquí es el español. Ponerles el audio para que escuchen a Maharaj cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are waiting. Estamos esperando y ya le están diciendo que está listo. Hemos estado hablando sobre el tema del equilibrio y estaba viendo lo que Prabhupada menciona en relación al equilibrio. Así que tuve la fortuna de Así que tuve la oportunidad de estar en el templo cuando Prabhupada estuvo 3 meses. Lo que significa es que escuché a Prabhupada dar la clase todos los días durante 3 meses. Y cuando tú comienzas a escuchar a una persona dando clase todos los días, detectas ciertos patrones en cómo él piensa. Así que notaba que no importaba qué tan duro era en la clase, sabes, ¿no? Como cuando se enfocaba en un punto y era muy estricto respecto a ¿no? Incluso tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si era muy fanático, muy enfocado, muy cerrado? Yo notaba que él siempre se balancea, que aunque algunas veces podía ser muy estricto de un lado, siempre terminaba balanceándose del otro lado, ¿no? Entonces no se importaba si fuera en esta clase o al siguiente día. Cuando Prabhupada estaba en Los Ángeles, cuando yo estuve ahí, yo tenía 22 años y él tenía 66 años, 76 años. Y cuando tienes 22 y solo tienes 2 años en el movimiento, pues buscas tener una visión muy corta, muy corta de la conciencia de Krishna. Y por supuesto, Prabhupada no era así.
Así que escuchar, así que a veces escucharlo era como percibir cosas distintas a las que yo había percibido de la conciencia de Krishna, diferentes. No sé si hablamos de esto, pero hay un dicho que dice, no seas más católico que el Papa. Paparishki, paparishki. Así que muchas veces como devotos jóvenes éramos más fanáticos que Prabhupada. Como éramos más estrictos que Prabhupada. Porque no entendíamos apropiadamente las cosas. Solo quería mencionarles eso para que se estén relacionados, porque como era Prabhupada en cosa del equilibrio, siempre decía algo, pero siempre buscaba el otro lado, mostraba el otro lado. Así que él podía mencionar qué tan valioso era la vida de Brahmachari, pero también por otro lado mencionaba qué tan valiosa era la vida de Grihasta. Así que lo que yo puedo ver es que lo que él estaba haciendo era que estaba buscando un equilibrio para que todos pudieran encontrar un lugar dentro de la conciencia de Krishna. Así que, si yo hablo de acuerdo a lo que yo necesito, no va a ser eso lo que tú necesitas. Así que Prabhupada siempre hablaba de acuerdo a lo que todos necesitaban. Y muchas veces él detectaba ciertos conocimiento que tenía que compartir porque era necesario solo para ellos y tal vez no era necesario para todos los demás, tal vez solo para ellos, pero Prabhupada lo decía para que lo aprovecharan. Prabhupada estaba creando un campo donde todos pudieran estar. No estaba creando un concepto, una cualificación, estaba creando algo para todos, para que todos pudieran estar. Quería comenzar con eso. Si tienen preguntas sobre el camino, solo háganlas.
El punto que estoy haciendo es que Prabhupada era una persona muy equilibrada. Y si nosotros no nos balanceamos, es posible que vayamos a tener problemas en nuestro proceso de conciencia de Krishna. Nosotros no nos equilibramos. ¿Han visto eso con ustedes o con otros? Así que si no soy una persona equilibrada en conciencia, voy a presentar la conciencia de Krishna de una manera equivocada. Así que volver a estar equilibrados es importante para nosotros y no solo para nosotros, sino para poder explicar a las personas la conciencia de Krishna. Algo muy interesante pasó la primera vez que iba hacia el templo, que fui al templo. Había un hombre joven que era un poco más grande que yo y que también iba al templo, entonces yo lo observaba cuando yo iba allá. Y algunas veces usaba dhoti, kurta, como brahmachari de color azafrán. Y un día él impactó a todos y estaba usando un sari. Y estaba hablando como mujer. Y después, unos días después, estaba usando un dhoti otra vez. Y estaba hablando como hombre. Así que fue los momentos muy iniciales del movimiento. Entonces el presidente del templo no sabía qué hacer y le escribió a Prabhupada preguntándole. What? Sáquenlo por la ventana, péguenle. Eh, Rápenlo para que no parezca como mujer. Afeítenle cabeza para que no parezca como mujer. Y con estos devotos jóvenes, pues nuestros pensamientos vinieron a nuestra mente. No lo dejen venir al templo. Mm. Pero para mostrarles lo equilibrado que era Prabhupada, es que le dijo, solo decide si eres...
Lo que hizo es que le dijo, si quieres ser hombre o mujer, toma una decisión y quédate con esa decisión. No le dijo que cambiara, simplemente le dijo que decidiera que si era mujer o era hombre, pero que se quedara con esa decisión. Y es interesante pensar sobre la respuesta de Prabhupada. No hay agresión, no hay discusión, no hay disgusto por esto. También cuando un sannyasi decidía dejar el voto de sannyasi y casarse, Prabhupada no mostraba un desagrado, malas palabras, enojo, un disgusto. De acuerdo con los Shastras, renunciar a sannyasi realmente es una abominación. Y Prabhupada decía, bueno, si te quieres casar, está bien, solo continúa en tu vida grihasta con tu servicio y continúa predicando. Interesante, ¿no? No repulsión, no agresión, no es de, ay, bueno, vete a tu casa, a tu vida grihasta, ya no te quiero ver, nada de eso. Algunas veces los devotos cometían errores y eran grandes errores. Y frecuentemente Prabhupada decía, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Y a veces venía con ciertas ideas y decía, ok, está bien, y bueno, todo se acababa ahí. Así que nosotros podemos ver cómo nuestra naturaleza se va a ver cómo aplicamos esto en nuestra filosofía y más cuando lo compartimos con otros. Hay una tendencia a ser muy cortos de visión, especialmente cuando somos devotos jóvenes. Correcto, incorrecto, blanco, negro, y eso ocurre más cuando eres un devoto joven. Y aunque Prabhupada era muy estricto, decía, esto es como debe de ser así, aún así hacía espacio para las personas que no podían estar en ese estándar. Entonces, si nosotros queremos representar a Prabhupada, tenemos que encontrar el equilibrio nosotros mismos. De otra manera, no vamos a ser capaces de representarlo correctamente.
Recientemente escuché a un devoto mayor interpretar a Prabhupada de una manera en la que nunca había escuchado que haya sido interpretado. Y podría ver que esta interpretación venía de su propia naturaleza, la naturaleza del devoto. Digamos que hay más de un devoto que son o muy liberales o muy conservadores. Y es muy interesante para mí observar esto. Y en muchos casos es como queremos hacer que Prabhupada diga algo que nunca dijo, solo porque es la forma en la que nosotros vemos el mundo. Y lo he visto de ambos lados. Puedo escuchar a alguien o muy conservador o muy liberal decir algo que dijo Prabhupada y yo decir, no, eso nunca lo dijo Prabhupada, pero puedo verlo porque va de acuerdo a la naturaleza de esta persona. Y muchas veces podía ver que, allá que seas muy, si éramos muy liberales o muy conservadores, Prabhupada decía algo para ubicarnos en el centro. Había un sanyasi que estaba diciendo una historia de cómo decía, como de la austeridad y cómo podía mantener la austeridad. Estaba comiendo muy poquito, durmiendo muy poquito, y no, era artificial para él, así que no era sostenible, no era equilibrado. Y Prabhupada le llamó a su cuarto. Prabhupada le dijo, siéntate. Y trajeron un plato muy grande de prasada, y él dijo, cómete este prasada. Así que entienden ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que Prabhupada estaba haciendo? No seas artificial. Y también significa que lo que para mí es un equilibrio, tal vez no esté en un equilibrio para ti. Y todo depende de tu avance, por supuesto. Así que tenemos que entender dónde está este equilibrio y debemos de aplicarlo adecuadamente para el público en general, no llegar a ser muy liberales o muy fanáticos.
Y muchos devotos tú les vas a preguntar cómo eras de joven y muchos te van a decir, sí, era muy fanático, era muy liberal, como nosotros. Y ese fanatismo pues era debido a nuestra falta de conocimiento porque pensábamos que solo había una forma de hacerlo. Vamos a continuar leyendo la carta que Prabhupada escribió a uno de mis hermanos espirituales, que se refiere a artificialmente renunciar al mensaje. Así que Prabhupada decía, no culpes a tu vida grijasta en tus problemas. Quería, quería dejar a su esposa y tomar sannyas y, y Prabhupada le dijo, tú no puedes hacer eso. Y algo que Prabhupada dijo, es que solo estás pensando en ti mismo, no estás pensando en tu esposa, no estás pensando en otros, sino solo en ti mismo. Y él estaba pensando, si yo puedo hacer un sannyasi, puedo hacer un mejor servicio. Y él ni siquiera estaba dándose cuenta de cómo Prabhupada estaba pensando, porque él estaba pensando que yo estaba pensando en salvar el mundo. Y Prabhupada está también diciendo, ni siquiera te entiendes a ti mismo. ¿Cómo puede? Porque estás pensando, porque está diciendo, tú piensas que puedes renunciar a esto, pero ni siquiera te entiendes, ni siquiera sabes la implicación de esto que estás diciendo. Así lo que está diciendo, lo que estás pensando es que te va a causar más problemas porque no puedes mantener esto. Y lo que tú piensas que puedes hacer es realmente algo que no puedes hacer. Ahora. Así que, bueno, ahora la carta da una vuelta
y a otra discusión, y creo que vamos a detenernos aquí porque es importante. Voy a leer lo que Prabhupada dice. Hay un verso del Bhagavad Gita. Si nadie se pone en dificultad y no está perturbado por la ansiedad, y permanece determinado en la felicidad o la infelicidad, una afirmación es ser juzgado por devotos neófitos. Cada momento que hay alguna dificultad, alguna perturbación, se considera que las circunstancias, las circunstancias externas, bajo las dificultades que se llevaron a cabo son en sí dificultades. Hablamos de esto la semana pasada. Así que el punto que está haciendo Prabhupada es que el punto es que no es que sea grijasta. Perdón, se atoró se atoró mi internet. ¿Por qué estás teniendo un problema? El problema es que no eres un sannyasi, ese es el problema. Así que Prabhupada está diciendo, Prabhupada está diciendo que la visión neófita de esto es que hay un problema y entonces esta dificultad es resuelta con otra dificultad. Dice, eso no es un hecho. Y en el mundo material siempre hay una dificultad, no importa si es aquí o en otra dificultad. Aquí hay una enuncio muy importante, por favor todos pongan atención. Simplemente por cambiar el estado de mi ocupación, eso no va a ayudar en nada. Porque la realidad es que si hay alguna dificultad con otros,
Esa es mi falta de conciencia de Krishna, no la falta de ellos. Así que creo que lo que él estaba pensando es decir, bueno, mi mujer no es tan consciente de Krishna, mi hijo solo tiene 1 año, así que pues no, es un problema. Y Prabhupada está diciendo, no es la falta de conciencia de Krishna de ellos el problema, sino tu falta de conciencia de Krishna es el problema. Es, es una afirmación muy interesante, no es su falta de conciencia de Krishna el problema, sino la mía. Creo que deberíamos recordar eso por el resto de nuestras vidas. Es, como estaba diciendo en la clase de ayer, es si hay un problema, yo debería de pensar cómo estoy yo contribuyendo al problema en lugar de pensar cómo él está contribuyendo al problema. Y como Prabhupada decía, si tú quieres ser consciente de Krishna, nadie ni cualquier situación te va a detener. ¿Están de acuerdo con con este afirmación? Si tú quieres ser consciente de Krishna, nada te puede detener, al menos nosotros fue así como lo hicimos, a pesar de nuestra familia y de todo, nada nos detuvo. Es la naturaleza de la vida. ¿No es cierto? Si tienes hambre, te vas a tratar de encontrar qué comer, ¿sí? Si no hay nada en tu casa, vas con los vecinos o haces algo. Así de que Prabhupada está diciendo que simplemente por cambiar el estatus de tu ocupación o el estatus de tu vida, nada va a cambiar. Ahora él está haciendo otro punto, un punto interesante. Y toma la discusión a un punto distinto. Y dice, quien es un devoto querido es alguien que no pone a nadie en dificultad. Que no pone a nadie en dificultad. Ese es un devoto. Levanten su mano si alguna vez han puesto a alguien en dificultad.
Así que, pues creo que no somos devotos, así que deberíamos de terminar la clase ahora y no somos devotos, no debemos estar estudiando el Bhagavad Gita. Krishna nos está dando una segunda oportunidad. Así que de ahora en adelante no pongan a nadie en dificultad. Así que ahora traten de juzgar el tema de estos puntos, ya sea o no que te estás poniendo a ti mismo en dificultad. Amo esto y les voy a explicar por qué. Y bueno, si yo te dijera, quiere dejar a su esposa de 25 años, ya un hijo de 1 año, te va a decir, eso es una locura. No sé si todos los hombres pensarían igual, pero pues seguramente todas las mujeres pensarían, este hombre está loco. Y Prabhupada está diciendo algo muy interesante. Está diciendo, yo quiero hacer esto porque va a ser lo mejor para mi conciencia de Krishna. Y Prabhupada está diciendo, mira lo que está haciendo a tu hijo, a tu esposa, mira lo que estás, sí, una persona muy no desequilibrada. Y, y Prabhupada está diciendo, en el nombre de la conciencia de Krishna estás causando sufrimiento. ¿Qué tipo de conciencia, qué tipo de devoto es ese? ¿Entienden? ¿Entienden cómo, qué tan fuera de balance está? Vamos a salvar el mundo. Vamos a mandar a mi familia a- al infierno. Algo así. No estaba pensando así, pero realmente era lo que estaba pasando. Nuestro entendimiento del Bhagavad Gita es el entendimiento de Arjuna. Arjuna vino a la conclusión de que siempre debes de desarrollar realizar tu deber, no y cumplir con tus obligaciones materiales con la familia y amigos, como un servicio devocional hacia Krishna. Significa que lo que es el servicio devocional es importante, sino mi ocupación con Krishna. Así que Prabhupada está diciendo lo que es importante no es en qué posición estés, sino que cumplas con tu deber dentro de la posición en la que estás.
En lugar de eso debe de comportarse de acuerdo a la forma de su vida, de acuerdo a conciencia de Krishna. Lo que significa es que lo que es importante es mi servicio devocional, no mi ocupación. Pero no significa que porque mi ocupación sea lo más importante debo de renunciar y hacer otra cosa. Krishna le recomienda a Arjuna permanecer como estaba, no perturbar el orden de la sociedad. Y ir opuesto a tu naturaleza solo por la conveniencia. Así que la ocupación en nuestros deberes es sí. Significa que si hemos tomado una decisión de actuar en cierta manera, en cierto campo, no debemos de cambiarlo abruptamente así. Lo más importante es nuestra devoción. Así que no importa lo que esté haciendo, lo que importa es que mi trabajo esté completamente dedicado a Krishna. Lo que está, lo que está diciendo es que no importa cuál sea tu deber, no importa cuál sea tu ocupación, lo importante es que lo estés haciendo para Krishna. Así que en otras palabras, Prabhupada está diciendo, tú puedes hacer tu servicio devocional como grijasta, así que ¿cuál es el problema? Y él estaba pensando, no, debo dejar esto y debo convertirme en sannyas. Y Prabhupada está diciendo, incluso aunque tengas esposa e hijos, ¿cuál es el problema? Eso no importa, lo que importa es que te continúes con tu vida espiritual. Y debemos de aceptar estas cosas y no debemos renunciar a esta vida. Por lo tanto, casado, no casado, divorciado, mi prédica no depende de estas cosas. Y, y entonces Prabhupada está diciendo, la vida grijasta tiene que ver con el Varna Ashram. No perturbes el Varna Ashram. Ese no es un buen ejemplo de chicos y chicas que se separan y se alejan. Si nosotros establecemos esto como un ejemplo, ¿cómo nuestro movimiento va a continuar apropiadamente? Una vida de casados es fácil de entender. Esposa, hijos, casa, ¿por qué es tan difícil de entender? Porque nuestros jóvenes no lo están entendiendo, tomando de esa manera.
Así que todos lo entienden, que ser una cabeza de familia es una casa, familia, etcétera. Porque nuestros jóvenes no lo están entendiendo y piensan que después de un año ya simplemente se pueden ir. Así que Prabhupada llega al problema del corazón. Dice, no es solamente el deseo sexual. Se casan y, y luego lo dejan. Se casan y cuando la situación no cumple con sus expectativas, inmediatamente se dejan. Esto es como una actividad material, como la prostitución. Así que esto va ligeramente en una dirección distinta, pero vamos a hablar sobre esto un poco. Lo que Prabhu Lo que Prabhupada está señalando es que ve a los devotos que están actuando como personas materialistas ordinarias. Y está, y está tratando de puntualizar que tú eres un devoto ya y que no puedes estar pensando en que todo lo que hagas es para tu gratificación sensorial. Casarte y si no funciona, bueno, entonces olvídalo. Así que Prabhupada, lidiando con este voto, era un problema que tenía con muchos de sus discípulos. Pero nuestro sistema no aprobamos el sistema del divorcio. No, supuestamente no debemos separarnos. No estoy leyendo todo. Así que, bueno, muchas cosas están pasando en la vida material y cómo podemos ajustarlas. Si yo dijera que el malentendimiento con mi esposa es justificante para no tener este desarrollo en conciencia de Krishna, ese sería mi problema. Este es un malentendimiento de lo que es avance en la vida espiritual. Así que los deberes deben de estar ahí y no importa cuál sea la forma, ya sea, pero una vez que estés ocupado en algo, debes de cumplir con tu deber. El servicio devocional no está atado por determinada designación, por lo tanto, no está atado a cierto varna, a cierto ashram.
Por lo tanto, una vez que yo ya lo había escogido, es mejor permanecer de esa forma y desarrollar mi actitud devocional completamente hacia Dios. Este es el entendimiento de Arjuna. Y, y entonces el entendimiento de Prabhupada es que una vez que a veces nosotros decimos, bueno, tal vez debería de ser esto, tal vez debería ser otro. Esto, tal vez debería ser esto, tal vez debería ser esto. ¿Alguna vez han estado así? Tal vez me debería de casar, tal vez me debería tomar sannyas, tal vez debería de ir a Rusia, tal vez debería estar en Estados Unidos. Bueno, estoy en Estados Unidos, tal vez debería regresar a Rusia. Así que a Prabhupada no le gustaba eso, para nada. Lo que, lo que está tratando de decirle a este devoto es que solo cumple con tu deber y tu deber en conciencia de Krishna. Permanece estable, fijo. Vamos a detenernos aquí y vamos a ver si hay algunas preguntas. Les voy a pasar el link de la carta. Y bueno, viene en inglés, pero bueno, por ahí la pueden tener si la quieren. Es en la tarde ahí con ustedes, ¿no? Estaba diciéndole a los devotos rusos. Los chapatis están comenzando a entrar en su cerebro, ¿no? Le está diciendo a los devotos rusos. Si van al chat van a ver las preguntas. ¿Esta pregunta de quién es? Que todos los días tienen clase del Bhagavatam y que algunos devotos cuando escuchan cómo se refieren al Bhakti, el devoto que da la clase, que unos devotos no están de acuerdo, empiezan a criticar. Así que cómo podemos pensar que cómo podemos buscar esta asociación para ver que las personas respeten estos principios de la importancia de la asociación del Sangha. Ay, perdón, estoy interna. Y dice, bueno, lo que pasa es que todos aplicamos las instrucciones de manera distinta. Así que bueno, ese es un punto. Creo que ese es el punto que yo he estado haciendo en clase. Y creo que es una falta de equilibrio. Puede ser que no todas las personas eh, sean capaces de tener este balance, de encontrar el balance.
pero al mismo tiempo debemos de explicar qué es lo ideal, cuál es nuestro estándar más elevado. Tienes que saber hacia dónde vas. Es importante cómo llegar ahí, porque para llegar ahí es diferente para cada tipo de persona. Así que si entendemos eso, lo que, lo que escuches, lo que escuchas en clase es lo mejor, lo óptimo, el estándar, el ideal. Entonces, ¿cómo puedo llegar a eso? Y lo ves en los libros de Prabhupada, él siempre está hablando de cuál es el objetivo último. Yeah. Pero también está hablando de los pasos para llegar al objetivo último. Así que si estamos hablando del objetivo último y estamos haciendo que todos el público se sientan mal, eso no es lo óptimo. Pero si no hablamos del objetivo último, también vamos a estar equivocados. Eh, estaba dando, estamos, estaba escuchando una clase de cuál es de Prabhupada, como dice, cuál es nuestro peor enemigo. Y la mayoría de los devotos cuando escuchan eso dicen es imposible. ¿Cómo vas a estar con tu peor enemigo e invitarlo por prashad? Ah, pues tomé prashad. Si es la persona que odio más, lo voy a invitar a mi casa y le voy a dar un regalo. No es lo que hacemos habitualmente. Así que cuando escuchas esto, tú piensas, esto es imposible. O piensas, esto es maravilloso, no puedo imaginarme cómo es llegar a este nivel. Pero esto es lo que es la conciencia de Krishna, que tienes que enseñar esto. Y entonces piensas, no creo que pueda estar en este nivel, pero piensas, bueno, ¿cómo puedo hacer para estar más cerca? Así que en lugar de decir, esto, no estoy en ese nivel, dices, bueno, ¿qué puedo hacer para llegar a ese nivel? Así que entonces piensas, ¿cómo puedo avanzar este paso para estar más cerca de mi peor enemigo? O puedes, o puedes entender.
¿cómo puedo entender la mentalidad de mi peor enemigo para ser su benefactor, para ser una persona que le desea el bien? Así que tú te beneficias de escuchar. Tal vez no sabes cómo puedes llegar a ese nivel, pero por lo menos entiendes que hay ciertos pasos que debes de llevar antes de llegar a ese nivel. Esa es mi respuesta. Espero que esté bien. ¿Esa respuesta está bien? ¿Tú sí? ¿O quieres preguntar algo más? Está preguntándole a la devota que si está bien la respuesta, que si le quedó claro. Está diciendo Prasha. ¿Qué tiene otra pregunta? Están haciendo la pregunta en ruso. Usted dijo, usted dijo que cuando tienes hambre tú buscas la comida. Entonces, ¿cómo lo relaciono con conciencia de Krishna? ¿Cómo desarrolló ese deseo, esa necesidad de Krishna? Y él le dijo, le está preguntando a ella, ¿tienes eh, algo más fuerte que esa necesidad de Krishna? Esa ansia por Krishna. Estoy preguntándote más desde el punto de vista no de tu cabeza, sino de tu corazón, no de la parte emocional tuya. Si quiero ser entusiasta acerca de algo, ¿en qué más puedo ser entusiasta si no en lo que Prabhupada nos ha dado? Eso es inteligencia. Y las personas me preguntan si has sido un devoto, ¿cómo es que permaneces como devoto? Y yo digo, tengo algo mejor que hacer que ser un devoto.
Dime algo mejor que puedo hacer que no sea ser devoto y lo haré. Así que debes de pensar de esa forma. ¿Cuál es la finalidad de ser entusiasta acerca de algo diferente que no sea conciencia de Krishna? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué es lo que te va a dar? Así es como yo lo veo. Así que así es como tú debes de pensar. ¿Ok? Pasivo. Está preguntando que en el mundo material, que si es posible que conciencia de Krishna se prohíbe el matrimonio, el divorcio, porque vemos que, bueno, Prabhupada ya va que el divorcio lleva a la degradación, al adulterio, ¿no? Y a la vida material también. Entonces, ¿cómo es posible que en conciencia de Krishna haya divorcios? Entonces, la pregunta es que ¿hay esperanza de que en ISKCON se prohíba el divorcio? Así que hemos tenido esta discusión y la idea es educar a los devotos a tener el comportamiento adecuado. Y bueno, la prevención realmente viene sobre la educación de la vida matrimonial. Así que la mejor solución es la educación, cómo ser constante en tu vida matrimonial, en tu vida grijasta y aprender sobre esto. Así que es Kali Yuga y no es perfecto, pero como sociedad, pues debemos hacerlo mejor. Podríamos descubrir una canción que se llame Las personas de Kali Yuga. De hecho, está escrito en el canto 12 cómo son las personas en Kali Yuga. Todos los síntomas, y este es un síntoma de esta era. Si no te gusta algo, solo lo dejas. Y Y estar casado es difícil, y entonces si las cosas no están bien, lo que haces simplemente lo dejas y haces otra cosa, porque no entendiste la naturaleza de esto. Así que tenemos que acabar ahora, ya nos pasamos unos minutos. ¿Quieren guardar las preguntas para la siguiente semana?
¿Qué quieren hacer? Sí, que le van a enviar las preguntas después. Así que la siguiente semana podemos comenzar con las preguntas. Así que si quieren hacer de ISKCON algo lo mejor, ustedes tienen que convertirse en algo mejor, ¿cierto? Tú eres la única persona que puede hacer a ISKCON mejor. No, no esperes que alguien más lo mejore, solo tú. No apuntes a nadie más, tú necesitas ser mejor y tú lo sabes. Yo soy el único que puede hacer a ISKCON mejor. ¿Ok? Así que salgan y hagan lo mejor. Ahora mismo, hoy, en este momento. Sean un ejemplo. Ok, gracias. Pasiva. Las veo la siguiente semana. Pasiva. Hare Krishna. Qué buen servicio. Ay, gracias, Copi. Qué linda. ¿Cómo dices Dios, adiós en Rusia? Titania. Dos Tridiana se dice es adiós en ruso. Dos Tridiana. Dos Tritania. Dos Tritania. Hare Krishna. Ahora puedo decir adiós en ruso. Pasiva, Prietna. Dos Tritania. Bueno, pues Hare Krishna, gracias a todos. Nos vemos mañana.